A saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, experta en asuntos migratorios y como siempre dispuesta a ayudarnos para aclarar dudas, para ofrecer información que cambia vidas a ambos lados de la frontera. Ella junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, siempre los jueves en este espacio libre como el viento. Abogada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Bien, gracias. Aquí esperando a conversar contigo hoy sobre la violencia doméstica. Tenemos mucho problema con la violencia doméstica. Antes de que me empiece a dar hablar la un poquito de información, esto porque resulta de que siempre hablamos de la violencia doméstica, de que si el VAWA, ¿no? De que se puede hacer un arreglo de los papeles a través de un proceso donde uno envuelve a la policía, y a las autoridades para que el ciudadano americano que fue el abusador ni se entere de que la persona que ha sido abusada está pidiendo auxilio. Pero esta semana tuvimos un caso no solamente de lo que casi siempre hablamos, que es la violencia entre esposo y esposa, sino de padres, de hijos a padres. Es decir, hijos americanos contra padres indocumentados. Y eso también puede ser un caso de VAWA. Y que como eso nunca lo hemos dicho así específicamente, a veces puede ser que lo hayamos mencionado, pero no específicamente. Quería traerlo porque verdaderamente con esto que está pasando, que estamos viviendo con el COVID, con todos los problemas familiares, en lo que se refiere a personas que han perdido sus empleos, que están con mucha presión en la casa, pues aparentemente a veces ya la situación se ha puesto bien fea y hay hijos pegándole a los padres. Y eso pues también puede ser es una violencia doméstica y también cabe bajo la definición de VAWA, que quiere decir que esas personas pueden pedir amparo a los Estados Unidos bajo ese programa que es para la violencia doméstica, que no es solamente entre esposos. Qué interesante que lo ponga. Además es doloroso el caso, imagínense, hijos abusando de sus padres, pero es importante que la gente entienda que no nada más es violencia doméstica del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, que todo esto significa parte de lo mismo, y por eso le voy a pedir a las personas que pudieran estar en esta situación que si quieren recibir asesoría, si quieren que evalúen su caso, y va a ser obviamente con la confidencialidad total que amerita su situación, que llamen para hacer una cita con la abogada Lourdes Monteagudo y con Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Marque al 773-847-6465, 773-847-6465, desde cualquier parte de Estados Unidos. Y desde México también le pueden atender marcando al 001 773-847-6465, 001 773-847-6465. De hecho, se me ocurre algo, abogada, ya que estamos hablando de casos de violencia doméstica. En caso de que ya la persona esté en México y haya estado en Estados Unidos y haya sufrido un caso de violencia doméstica en Estados Unidos y tenga forma de documentarlo, ¿todavía puede? Claro. ¿Hay algún límite de tiempo? Sí, también se puede hacer la petición, exactamente, eso está muy bueno. Sí se puede, porque hay personas que al verse en una situación tan dolorosa deciden irse y se van porque es la única manera que tienen para salir del problema en que están viviendo. Pero sí lo pueden, y sobre todo si se puede documentar bien, sí. Lo importante del VAWA es la documentación y no tiene que ser a través de reportes policíacos. Vamos a ponerle que la persona tuvo que ir a un hospital porque al ser golpeada la persona fue al hospital y no dijo que había sido el esposo el que le pegó, o el hijo o lo que sea. Ese récord médico puede ayudar porque la historia la va a contar la víctima, ¿no? Y esas cosas nada más ayudan a demostrar de que sí en ese día tuvo que ir y que tuvo este tipo de herida o lo que sea. Es decir, que la documentación puede ser documentación que no lleva a tener que llamar a la policía. Incluye también psicólogos, ir a un psicólogo, aunque el psicólogo ya lo haya visto en México, porque llegó y
fue a hablar con alguien porque ha sufrido tanto. Ese reporte lo que se hace es que se tiene que traducir, pero también se usa. Así que sí, como no, esa pregunta tuya es muy buena porque sí se puede hacer aunque ya la persona se haya ido a su país porque no sabía qué más hacer estando en esa situación. Y otra cosa importante, abogada, ¿esto se puede hacer después de un divorcio o tiene que ser todo antes del divorcio? No tiene nada que ver con el divorcio. Usualmente ya la persona, el divorcio es el romper el vínculo matrimonial. Pero acuérdate que también, esa es la otra parte que quería conversar sobre los problemas con personas que ya son ciudadanos residentes. Si es una violencia entre personas que tienen la diferenciación de nacionalidad porque son americanos, no necesariamente tiene que ser tampoco nada más el VAWA. Acuérdate que tenemos la visa U. Y asimismo, aunque la persona se haya ido porque la violencia fue muy fuerte, no fue el esposo, no fue alguien que pudiera entrar como VAWA, pero fue una violencia suficientemente que hubiera habido alguna manera de documentar y la persona se fue, también podemos usar la visa U. Y verdaderamente eso es lo que quería hoy hacer, era que la gente viera que es mucho más abierto esas dos cosas, esas dos maneras de poder ayudarse, que nada más cuando hablamos de la violencia doméstica común entre parejas, ¿no? Así es, y porque usted necesita apoyo, porque cada caso es diferente, porque cada familia tiene sus propias complejidades, le voy a pedir que no le tenga miedo. No le tenga miedo a invertir un poquito de tiempo porque no va a tener que pagar un solo centavo para que le hagan una evaluación de su caso. ¿Qué significa que le evalúen su caso? Que le digan si se le puede ayudar y cómo se le puede ayudar y ya usted decide si conviene o no conviene. O que de plano le digan, ¿sabes qué? Las puertas están cerradas, ni le busques. Marquen al 773-847-6465 desde Estados Unidos. 773-847-6465 y desde México, agréguele el 001 al principio, 001-773-847-6465. ¿Qué me decía, abogada? No, que verdaderamente en los casos de violencia, ya sea doméstica o no doméstica, las personas se quedan traumatizadas y a veces se demora un poquito en ellos en reaccionar, pero lo que necesitamos es, primero, que reaccione, pero segundo, es de que cuando esté sucediendo lo que está sucediendo y si está pasando, vamos a poner aquí en los Estados Unidos, que no le tengan miedo a la autoridad, que pueden llamar a la policía si quieren llamar a la policía para hacer su reporte policíaco, sobre todo si la persona que es el agresor no es ni residente ni ciudadano americano, porque uno quiere la documentación de la policía. Pero si es un residente o un ciudadano americano el agresor, entonces que mejor a veces es ir al médico, ir al psicólogo. Y la otra cosa es que necesitan a alguien que les escuche todo lo que han pasado y nosotros estamos muy dispuestos a eso, que vengan a hablar con nosotros, que nos cuenten lo que les ha pasado y entonces le ayudamos a crear el plan de acción de qué vamos a hacer para poder ayudarlos, porque a veces cuando uno está en esas situaciones, Vicente, no tiene con quién hablar o tienen miedo de decir las cosas a alguien específico. Entonces, pues con nosotros hablaban en español, entendemos las situaciones, nosotros no estamos juzgando de bueno o malo, entendemos que las cosas suceden y queremos ayudar a quien sea, ya sea víctima mujer, víctima hombre, entre esposos, entre hijos, pero es triste oír todo eso, es triste oírlo, pero es importante saber qué es lo que está pasando para poderlo ayudar. Claro que sí, para ayudarle, como le han ayudado ya a una lista de personas a quienes les mando saludos, por ejemplo, Alejandro Ortiz de Dallas, Texas, a Eduard Rojas de San Antonio, Texas, a Blanca León de la Ciudad de México, a Eduardo Cimental de Waukegan, Illinois, muy cerca de Chicago, a Jesús Morales de Puebla, a Lorenzo Sánchez de Cuernavaca, Morelos, a Carolina Trejo de San Luis Potosí, a Elizabeth Herrera de Sinaloa, a Pablo Campo de Washington y a Lucio Morgan de Virginia.
a todos ellos que ya están recibiendo pues la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo y de Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, porque sí me hicieron caso ya y aceptaron el reto y llamaron para hacer su cita. Desde cualquier parte de Estados Unidos, no importa si se encuentra en Los Ángeles, en Texas, en Washington, en Nueva York, en Chicago. 773-847-6465, 773-847-6465, y desde México marque 001-773-847-6465. Continuamos, abogada. Sí, Vicente, también, bueno, siguiendo con el tema de la violencia ahora en general, con esta situación que hay de tanta presión racial, con no sé, tanto distanciamiento entre personas que usualmente, bueno, viven, no estarán enamorados unos del otro por ser inmigrantes, porque son inmigrantes o lo que sea, pero que tampoco pues los abusan, ¿no? Pero en ese momento estamos oyendo de muchos abusos. Tuvimos un muchacho que resulta que estaba caminando y un hombre se le acerca y le empieza como a gritar, a decirles los nombres que usan para llamar a un inmigrante que de una manera insultante, ¿no? Pero entonces se le acerca y le escupe. Eso es un caso de concepto de violencia de la visa U. Claro, el muchacho sí reaccionó y llamó a la policía, hizo reporte a policía, porque acuérdate que con la visa U sí se necesitan reportes de policía, pero así fue, le escupió. Y eso, aunque pareciera que no, es un crimen agravado. ¿Por qué? Porque primeramente un momento con esta cuestión de la pandemia, eso puede resultar en un contagio. Y aun cuando no hubiera pandemia, fue un acto violento, porque para escupirte hay que como mover el cuerpo hacia uno, y eso hace que uno tenga miedo, puede caerse, puede cualquier cosa. Así que uno tiene que siempre en lo malo pensar en el momento que uno puede usar para ayudarse, ¿no? Y no tenerle miedo en esos casos a llamar a la policía y hacer un reporte policíaco para poder después usarlo con lo de la visa U. Escuche y hágale caso a la abogada Lourdes Monteagudo, y si me permite, también hágame caso. No le va a costar absolutamente nada. La evaluación de su caso es gratis con la abogada y con Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, y yo por eso no me canso. Todos los jueves, cada vez que puedo, le estoy repitiendo el número de teléfono: 773-847-6465, 773-847-6465 en Estados Unidos, y desde México agréguele el 001 al principio, abogada. Y Vicente, lo que sí, cuando las personas tienen que llegar a tener que llamar a la policía para hacer un reporte policíaco, lo importante es que den su nombre correcto, que no usen nombres que hayan estado usando para trabajar o lo que sea, porque lo que queremos es que identificar a la persona que va a ser verdaderamente después la que va a recibir el beneficio. Así que uno no quiere dar un nombre equivocado, un nombre que no es de uno, porque aun cuando lo haya estado usando para trabajar porque usaba el Social Security con otro nombre. Así que es muy importante, ¿no? Y que uno entienda los derechos y entienda también lo que uno tiene que hacer para protegerse. Y en estos momentos que estamos viviendo, la verdad que tenemos que estar siempre al pie del cañón ahí, esperando que lo peor, porque tenemos que protegernos por todos lados. Y con el COVID sí, que no acaba el gobierno americano de poder controlar, también hay mucha gente con muchos problemas y con mucha agresividad contra cualquiera, porque ya no es solamente gente contra los inmigrantes, contra los negros, contra cualquiera, porque también hay mucha presión psicológica para todo el mundo, no solamente para a los que pudiéramos nosotros ayudar, sino la sociedad en sí está muy, muy mal. Y pues todas estas cosas suceden cuando las cosas
cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad, y veremos qué pasa ahora con las elecciones, Vicente. Otro tema, ¿no? Otro tema, eso sí que es otro tema, y nunca he visto a la sociedad americana, sobre todo a la inteligencia americana, tan preocupados. Pues ojalá que la preocupación, pues ojalá que la preocupación los lleve a ocuparse y ocuparse con el voto cada uno. No, eso sí, pero eso lo tenemos que hacer todos los que podemos votar tenemos que votar, tenemos que ayudar a que ese voto cuente, porque también acuérdate que el hombre está haciendo ciertas maniobras para que el voto no llegue a tiempo, porque como se va a tener que votar casi siempre ahora va a ser por correo, él está tratando de hacer cosas para que no llegue el voto a las urnas a tiempo, y si no llega a tiempo no lo tienen que contar. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de pedir la solicitud para votar por correo, pero antes de los últimos días, porque si hacen una votación que no sea personal en los últimos días antes de las urnas, la posibilidad de que no llegue a ser contado es muy alta. Es decir, que lo que le estamos pidiendo a todos es que traten de pedir que le manden a uno la boleta de donde uno va a marcar qué es lo que uno quiere, y uno entonces lo devuelve por correo inmediatamente para que llegue antes de la fecha límite. Porque el mismo gobierno, gente del gobierno, está queriendo ayudar al presidente a que no lleguen los votos. Nada más que recuerde también la gente indocumentada en Estados Unidos que no hay peor delito que hacerse pasar por un ciudadano. Y si usted no tiene papeles, eso no lo pueden hacer. Si usted es residente permanente, tampoco puede votar. Solo los ciudadanos pueden votar en Estados Unidos. Ojo, si no, le puede costar la deportación. Sí, y eso sí que sabes, una cosa que es muy interesante, porque hemos tenido casos de personas, sobre todo residentes, que ellos sabían que eran residentes, pero alguien le dijo que ellos podían votar, y han votado, pero ellos no sabían que no podían votar. Pero ese es el delito más grande en los Estados Unidos, es votar como si uno fuera un ciudadano americano, porque uno no puede votar si uno no es ciudadano americano, pero no le piden, cuando uno va a las urnas, no le piden probar que uno es ciudadano americano. Entonces es su palabra, ¿no? Uno pide el voto, se supone que uno se registró, y cuando al registrarse uno se supone que es porque es americano. Y si se le descubre, no solamente que le quitan la residencia, sino los deportan, pero y más nunca pueden venir a los Estados Unidos. Abogada, la saluda con muchísimo gusto Toño Ruiz, de aquí de Sin Censura. Y bueno, pues en efecto, este tema electoral es preocupante para muchas personas. Hay una parte que hay que mencionarle siempre al público, que cuando uno saca su licencia de conducir y es inmigrante, tiene que decir que no puede votar, que es inmigrante desde el principio, con la autoridad del transporte, decirles, oiga, yo soy inmigrante, no me voy a poner ahí en mi licencia que puedo votar, porque eso puede ser perjudicial, ¿no? Oh, exactamente. Cuando están haciendo su proceso de la licencia, tienen que decir que no son ciudadanos, porque esa gente que están dándole las licencias no tienen ningún récord de los individuos. Pueden asumir que uno es ciudadano, pero no deberían asumirlo. Ahora, la persona que está pidiendo la licencia tiene que decir que no es ciudadano, porque si ellos están registrándolo para votar al mismo tiempo, resulta que el registro, si uno se registra para votar, no siendo americano, eso en sí también es un delito. No es solamente el votar, sino el registrarse para votar. Pero si está sucediendo porque la persona va y le están renovando las licencias automáticamente, entonces el que sea de ahí, el que esté así ayudando, el que esté llenando los papeles para uno, o el que esté viendo, ellos no saben si uno es ciudadano o no tienen manera de saber. Es decir, que uno es el que tiene que decirle, no soy ciudadano, por lo tanto no me pongan ahí, que no me registren para votar. Así es. Pero es problemático, y no es solamente ahí cuando uno está haciendo eso
Secretaría de Estado. También hay personas que han estado, se envuelven en la política, son de estas personas que están ayudando a mover a la gente a votar y eso, y no saben ellos la regla tampoco. Entonces lo que hacen es que le dicen que sí, sí, tú tienes a residente, sí, puedes votar. Y eso no es así, eso es ilegal. Pero puede haber sido por ignorancia o por meterlo a uno en problemas, pero de todas maneras el que paga los platos rotos, como digo yo, es la persona que dejó que la persona pensara que uno era ciudadano americano. Así es, abogada. ¿Y con qué nos vamos a despedir, abogada? Bueno, Vicente, yo creo que las cosas se están poniendo más tensas, así que hay que tener cuidado. Hay que venir a las oficinas si ya uno tiene algo que quiere conversar con nosotros para decidir si puede haber un caso a favor de ellos. Estamos disponibles aun cuando hemos tenido que como limitar un poco la cantidad de personas que pueden venir a la oficina a la vez, pero ya dicen que van a abrir a Juárez, que esto ha estado cerrado hasta ahora. Van a ya empezar a mandar a la gente a ir a terminar sus casos a Juárez, que no se dejen, que hagan sus reportes policíacos bien si es que tienen que hacerlo, y que bueno, sigamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y no estarnos preocupando de lo que se puede pasar después, porque después puede ser que nos quiten la posibilidad. Fíjate, ya ahora en octubre ahora van a subir los costos de todos los casos, porque Inmigración decidió que necesita más dinero porque está teniendo menos casos, por lo tanto necesita más dinero para pagar los costos de todo el proceso migratorio. Así que fíjese, si uno deja y espera, uno a veces paga las consecuencias. En este caso, los que han esperado y hubieran podido hacerlo antes van a tener que pagarle más a Inmigración por hacer sus casos. Fíjese, qué bueno que ya van a abrir el consulado en Nogales, perdón, en Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez, sí. En Ciudad Juárez, perdón, estoy pensando en Nogales porque soy de Sonora. Allá quedó varado un amigo de la infancia de mi querido Zeneno, ahorita te saludo como amerita, un amigo de la infancia de mi hermano Ricardo y de su servidor, el famoso Calín con el que jugábamos fútbol, Oscar Omar Zárate Castillo. Estaba a punto de hacerse residente cuando cerraron la embajada de Estados Unidos en Ciudad Juárez y han pasado casi 6 meses y no ha recibido noticias de las autoridades de inmigración y continúa allá, separado de su esposa y de sus hijos, de las travesías que también nos ha dejado la pandemia en la comunidad inmigrante, abogada. Sí, así es. Bueno, tuve un amigo trabajado en Juárez y yo tenía a mi vecina de aquí, del lado de mi casa, que el día antes que tenía que ir a hacer la entrevista con los de inmigración para ya llegar a su residencia, porque ella no tenía que ir a Juárez, le cerraron las oficinas. Y bueno, gracias a Dios ya hace 2 semanas que cuando abrieron, ya fue una de las primeras que le dieron la solicitud y ya es residente. Pero también nos quedamos como nosotros decimos, con el moco caído, porque el día antes de su cita fue que cerraron las puertas. Así que bueno, ya ahora cuando abran a Juárez ya tu amigo podrá regresar. Que así sea, abogada, y por lo pronto le mando un abrazo, que Dios me la bendiga y estamos al pendiente el próximo jueves. Y cuídense mucho todos. Bye bye. Claro que Gracias. sí. Es la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, sigue ayudando a muchas familias a través del 773-847-6465, 773-847-6465 y desde México marque al 001-773-847-6465.